El problema es que la inflación de servicios siga sticky y que pueda haber una segunda ola. Estados Unidos tiene un problema bien complicado de hablarlo en público porque como no lo expliques bien te acusarán de todo. No hay suficiente vivienda. Estados Unidos es un Es país un de país de inmigrantes. migrantes, O sea, eso es. se ha construido gracias a los inmigrantes, ¿no? Yo el otro día vi una estadística que si siguen a este ritmo, en 5 años el 20% de la población de Estados Unidos sería inmigrante ilegal. Este descontrol está tensionando muchos mercados. Por ejemplo, el de la vivienda. ¿Cómo puede ser que los precios todavía estén tan altos después de un aumento brutalísimo de las hipotecas? Pues porque el mercado del alquiler está caro. ¿Y por qué está caro? Porque hay demanda. ¿Y por qué hay demanda? Porque está yendo muchísima gente, ¿no? Antes de ver el vídeo al completo, recuerda darle a like, suscríbete a mi canal si te gusta este contenido y déjame tu comentario, que lo estoy esperando. Bueno, pues por aquí, como decía, Edgar Fernández, una vez más en el canal, ahora en pleno apogeo de resultados, que sé que está mucho más liado, pero precisamente al estar más liado y al ser un momento crucial con los resultados empresariales encima de la mesa, es vital que se pase por aquí para ver esta perspectiva de mercados. Así que un placer, como siempre, tenerte por aquí, Edgar. No, el placer es siempre mío, Héctor. El placer siempre es mío. Edgar, ya sabéis que le cuesta mucho decirme que no, y eso a mí me gusta, que le cueste decirme que no. Es un placer, como siempre, tenerte, como decía. Oye, muchos focos de actualidad que hemos tenido. Por ir a lo que más controlas, que es el análisis de empresa, luego también mezclaremos con economía y mercados generales, ¿no? Pero se han presentado los resultados de Tesla, que han sido mucho peor, ya no peor, sino mucho peor de lo que se esperaba por parte del consenso, pero aún así, descontando que quizá pueda empezar a reducir los costes de los próximos vehículos eléctricos que va a lanzar, pues esto ha sentado muy bien a los inversores, han entrado, quizá pues porque también el descenso había sido potente, pero yo hablando contigo tanto en público como en privado siempre me has dicho, oye, Tesla me sigue pareciendo cara, sigue teniendo que reducir márgenes posiblemente a futuro. No sé cómo lo ves, si la caída que se produjo te genera un cierto apetito, ya sea vía directa o con opciones, o hay que esperarse todavía, ¿no? Porque empresones, lo hemos dicho, pero están las dudas, ¿no? Es que ahí depende muchísimo de muchas cosas, ¿no? O sea, mi opinión sobre los resultados de Tesla vienen marcados básicamente por los fundamentales y no por las expectativas de algo que todavía no existe, ¿no? No soy ese tipo de inversor. Hay otros tipos de inversores que sí son capaces de invertir en eso, ¿no? Yo siempre digo que cada inversor tiene una mente y esa mente tiene que estar invertida en aquello que se siente a gusto, ¿no? Yo no estoy tan a gusto en situaciones en lo que la práctica totalidad del valor de algo está en el futuro y es un futuro incierto. Hay gente que vive muy a gusto con esa incertidumbre y yo no soy así, yo tengo otro tipo de mentalidad, ¿no? Nací así, no tengo solución. No puedo ir a terapia para arreglarme la cabeza, ¿no? Pero Dicho para eso, ti, es lo que te iba a decir, para ti está cara ahora mismo, o sea, sigue estando sí, cara. sí, mira, vamos a hablar un poquito de los resultados. No me los he mirado en detalle, lo tengo programado para hacerlo en sábado, porque es una de las empresas que sigo, pero muy de refilón. O sea, no es la típica que salen los resultados y te vuelves loco por leerlos, pero sí me los leo, ¿no? Siempre que salen y lo haré este sábado. Pero le he pegado un vistazo por encima y ves como los ingresos han bajado mucho, el margen bruto está bajando ya sin entrar en beneficios, ¿no? Porque al final beneficios es como consecuencia de todo eso. ¿Qué tenéis que estar viendo? Bueno, pues han incrementado ingresos de energía un 7%, han reducido ingresos de vehículos, ¿no? Están teniendo malas ventas, han aumentado muchísimo los inventarios, muchísimo. Eso es algo que la gente debería pues preocuparse un poco, cómo puede ser que aumenten tanto los inventarios, y es que no están vendiendo, ¿vale? Y si no están vendiendo y acumulan inventarios, eso significa que o dejan de producir al máximo potencial, ¿no? Que como estaban produciendo ahora, o se les seguirán aumentando los inventarios, no han generado caja operativa por ese aumento de inventarios. Entonces están en una situación en la que si quieren acoplar oferta y demanda, y esto no es un fenómeno solo de Tesla, ¿eh? O sea, eso también hay que tenerlo en cuenta. La desaceleración de la demanda por el vehículo eléctrico está en todo el mundo, no solo Tesla. O sea, no es un fenómeno que le afecte solo a Tesla, no es un ataque a la empresa, es que no hay suficiente demanda, no hay esa demanda que se esperaba para el vehículo eléctrico. Entonces van a tener que reducir la producción si no quieren tener problemas de inventario y eso les aumentará los costos, ¿eh? Porque Tesla una cosa que ha hecho bien
y no te digo bien, sino han sido los mejores, es en las economías de escala. A medida que han ido produciendo más, han ido reduciendo costes, lo que les ha permitido bajar precios, lo que les permite vender más, ¿no? Esa es la teoría. Vendes produces más, menos costes, puedes vender a menor precio. Y así es como debería Tesla, y lo está haciendo, y ese es el plan de Elon Musk, de convertirse en mass market, es decir, no ser el mejor en un nicho muy pequeño, sino tener una posición de mercado mucho más relevante de la que tienen ahora. Entonces, esa es la situación en la que se encuentra. ¿Qué es lo que pasa? Pues han hecho varios anuncios. Primero que el robotaxi parece que está más cerca de lo esperado, que está a poco tiempo va a salir. ¿Vale? Después hay una cosa cualitativa que no se refleja en los números, que es la cantidad de millas de su software que ya tiene recogidas, el crecimiento es exponencial y eso les permite tener una ventaja competitiva contra los demás en el caso de que algún día el vehículo autónomo exista. Ellos no tienen competencia ahí, vamos, son los que más datos tienen. Otra cosa es que ese mercado llegue algún día a existir, que eso es más una cuestión política, ¿vale? De voluntad política que mecánica, ¿no? Que de la propia empresa, ¿no? Por eso han anunciado que el robotaxi estará más cerca de lo que la gente se espera y que adelantan la previsión de lanzar el vehículo de bajo coste a principios a la primera mitad de 2025, si no me equivoco, 25, sí. Y el 25, mercado sí, se sí. esperaba segunda mitad de 2020. Eso es positivo. ¿Qué es lo que ha pasado por la acción? Bueno, primero que los datos de deliveries, es decir, los datos de ventas de vehículos han caído este primer trimestre, muchísimo más de lo que se esperaba, por eso la acción estaba corrigiendo. Después también hay que hablar, han tenido muchos problemas con el nuevo vehículo, el SUV, ¿cómo se llama? El SUV de Tesla, no me acuerdo del nombre de su modelo, el todoterreno El... este, no Espérate, sé es cómo se llama. el... Ah, se me ha ido la cabeza a mí. Espérate. Bueno, da igual. El Es el todoterreno Model de X, Tesla ha ¿no? El tenido Model mucho... X. No, ese es normal. El todoterreno, ¿vale? El 4x4 Vale, de el cuatro Tesla. por cuatro. Han tenido muchos problemas y han tenido que devolverse algunos de El esos Cybertruck, vehículos que que nos no... lo ponen por el El chat, Cybertruck. Edgar. Exacto, Cybertruck. Que todavía no está en mass production, o sea, pero las unidades que se han vendido, muchas han tenido que ser retiradas. Ha habido accidentes, ¿no? Por ejemplo, ha habido un accidente de que de repente el coche no podía frenar, acelerado solo, ¡pum! Y adiós. Entonces eso es lo que ha promovido, ¿no? Pues esa corrección en la acción, el hecho de que se espera que tenga menos beneficios porque van a tener menos margen, etcétera, etcétera, etcétera. Y viene el- la presentación de resultados, los resultados han sido muy malos, pero las expectativas del mercado cambian porque aceleran ciertas cosas que aportarían mucho valor a la empresa. Y esto era un juego de expectativas, ¿vale? Eso era un juego al que yo no me siento capaz. Yo soy, o sea, mi coeficiente intelectual para hacer este tipo de cosas es entre cero y negativo. No soy capaz de jugar a este juego de sentimientos, de esperar lo que va a pasar en 2025, 2026, 2027. Sí, el valor de una empresa está todo en el futuro, pero Mm. ese futuro puede ser relativamente cierto o relativamente incierto. Y hay gente que en la incertidumbre se mueve bien, ¿vale? En nuevos desarrollos y crecimiento y tecnología, y yo no me muevo tan bien. Entonces, para mí la acción está cara. Para otro que tenga, pues eso, mucho más conocimiento que yo en esta empresa, en la industria, etcétera, 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 que tenga una visión temporal distinta, que tenga una aversión, porque yo, por ejemplo, yo no tengo aversión al riesgo, pero sí aversión a la incertidumbre, ¿vale? Podemos explicar cómo lo diferencio y demás, ¿no? Pero para mí, por ejemplo, que una acción caiga un 90% no me despierta, no, me pica y me rasco y se ha acabado. Y hay otra gente que le Mm. preocupa eso, pero no le preocupa tener que hacer suposiciones como muy exageradas, ¿no? Como algo no existe y va a existir y lo valoro a tanto. Eso hay gente que es capaz de hacerlo, pero después no es capaz de soportar bajadas y yo soy el contrario. Yo puedo soportar bajadas, pero no puedo soportar o no soy lo suficientemente hábil, ¿no? Para hacer esas proyecciones de algo que no existe y del que yo no soy experto. Porque aquí hay que ser humildes. O sea, nosotros en el mercado, cuando compramos y vendemos, estamos compitiendo contra las mentes más brillantes del mundo. Mm. Entonces, si tú, para batir el mercado, tú tienes que saber más Y que el cada vez, mercado. Edgar, va a ser más difícil batir al mercado con la inteligencia Y artificial, cada, ¿eh? y cada vez va a ser más difícil. Bueno, yo estoy convencido de lo contrario, que cada vez va a ser más fácil, porque todo va a ser tendencia. Entonces, va a ser, no lo sé, ya veremos, ¿no? Pero eh, te digo que para batir al mercado tienes que saber más que los demás de media en las acciones en las que estás invertido. Y yo no sé más que la media de Tesla. Pero No, una cuestión con el entonces, tema de, una cuestión con el tema de Tesla que me parece además súper interesante lo que has descrito y además muy pedagógico y muy de acuerdo en lo que
lo que siempre se dice, ¿no? De invertir en lo que sabes. Y es que es así, tienes que invertir en lo que sabes porque si no estás jugando a la ruleta rusa o estás a expensas de lo que te dice otro, ¿no? Y estoy completamente de acuerdo en esa tesis, por supuesto. Pero me surge, y esto es un debate que está en el mainstream también, y hemos hablado muchas veces, Nvidia y en comparación Nvidia, si la Nvidia de ahora, a los múltiplos a los que está y lo que está creciendo, es comparable a lo que pasó con Tesla hace unos años, que subió mucho, iba a ser la dominadora de los vehículos eléctricos, no iba a tener competencia y de repente salen los chinos, empiezan a producir más y agotan esa posibilidad, al menos en el corto plazo. ¿Puede pasar lo mismo con los chips? Exactamente. Exactamente igual. Exactamente igual. El que llega primero tiene primero pues toda la demanda a su servicio y un margen alto, que es lo que pasaba con Tesla. Cuando la demanda de vehículos eléctricos era, me voy a inventar datos, ¿vale? Imagínate que la demanda de vehículos eléctricos en todo el mundo es de 2 millones de vehículos y Tesla vende 1 millón, lo vende al precio que quiera, porque esa demanda no es sensible al precio. Esa primera demanda, esos primeros coches que vendió Tesla no eran sensibles al precio. ¿Os acordáis del Roadster? Cuando lo sacaron, creo que fue 2007-2008, no me acuerdo Sí. exactamente del año, a $150.000 y tenían las listas de esperas agotadas de gente famosa en Hollywood que se lo compraba. Esa demanda no es elástica al precio. Ahora, cuando tú quieres ser más market, eso sí es elástico al precio. Es decir, tienes que bajar precios para aumentar la demanda. ¿Vale? Tienes que hacerlo. Y eso es lo que ha hecho Tesla y lo ha hecho muy bien. Eso no es una crítica. En parte tiene algo de comparativo con Nvidia. Nvidia ha llegado primero, por lo tanto, en un momento en el que hay muchísima demanda, tiene en ciertos productos una cuota de mercado del 80%, ¿vale? En otros otra cuota de mercado, pero vamos, 80% por redondear. Entonces, no hay sensibilidad al precio. Los clientes necesitan sus productos para mantenerse competitivos, porque los clientes están en una situación competitiva muy dura, ¿vale? La carrera por la inteligencia artificial. Por lo tanto, se puede vender lo que Nvidia, lo que quiera, el precio que quiera, siempre que tenga el suficiente stock, ¿no? ¿Qué es lo que va a pasar? Esos márgenes extraordinarios van a llamar la atención a la competencia y al final Nvidia, básicamente lo que vende es hardware y el hardware es copiable, se tardará más o menos. Pero AMD, los demás competidores van a llegar ahí y eso va a obligar a bajar el precio. Y no solo va a ser esa competencia la que baja el precio, sino que la demanda se va a ir consumiendo. Los centros de datos tienen una vida útil que es bastante larga. Entonces, cuando se acabe la carrera por llegar primero, la demanda no va a ser equivalente a lo que es ahora anualmente. Eso no es sostenible. Llegará a un punto, y no sé cuándo es, eso algún experto lo sabrá, en el que la demanda por renovación de equipos va a ser mucho menor que la demanda que hay actualmente por nuevos equipos. Eso junto con competidores, te dice la teoría económica y la historia económica desde que existimos, ese margen se va a revertir a la media y van a tener márgenes más acordes a la media histórica que han tenido una empresa de hardware. Y eso es lo que pasará en el futuro. Ahora, la cotización puede hacer lo que quiera, ¿vale? Porque si tú miras, claro, es que dicen, no, es que está cotizando a 30 y pico veces beneficios, ya, pero con unos márgenes que son 4, 5, 6 veces más altos de lo que sería lo normal. Entonces, Sí. en realidad no está cotizando eso si tú ajustas márgenes. ¿Cuándo llegará eso? No tengo ni idea. Y algún experto habrá y alguien sabrá cuándo se saturará la demanda, cuándo los competidores sacarán nuevos productos, etcétera. Alguien lo sabrá y se podrá posicionar acorde a ello. Pero tampoco es una industria que me interese. Es que justo, Héctor, me has preguntado por dos empresas Que que nada, las sigo de, que hemos tirado que la las caña y no sigo. hemos pescado, ¿eh? O sea. Mira, Alex decía, el Robotaxi que lo has comentado antes y el Model 2 Affordable pueden ser dos buenos pelotazos. Y bueno, pues eso es lo que estábamos diciendo también, no es expectativas, es lo que estaba diciendo Edgar, y que dentro de esas expectativas, pues quien las maneje bien, yo no soy quien para manejarlas tampoco, aunque sí que me ha tentado ante tanta caída decir, oye, tácticamente puede merecer la pena este tipo de compañías. No lo digo por envidia, sino por la otra. Me lo planteo, aunque pues no he tomado decisiones, porque es que Sí, yo sigue siendo... yo estaba siguiendo el precio muy de cerca porque si hubiera seguido así un tiempo más, eso hubiera puesto interesante, ¿eh? O sea, si el problema de Tesla no, para mí Es de no múltiplos, es, ya está. es eso, que de opciones reales. Académicamente esto se llama opciones reales, que no sé si algún día has explicado lo que son las opciones reales, o sea, tú tienes un negocio X que genera una caja X, etcétera, 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 ¿vale? Entonces, y tú calculas el valor objetivo de esa empresa, ¿vale? Miras las expectativas del mercado y con eso calculas el valor objetivo con las expectativas del mercado, no con las tuyas, ¿vale? Se tiene que hacer con expectativas del mercado.
Entonces dices, bueno, pues con las expectativas del mercado, con el WACC del mercado, etcétera, 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 tendría que valer esto. Me voy a inventar el número, $150. ¿Vale? Y ahora está cotizando a $200. Entonces, ¿qué se refleja? Que hay $50 de opciones reales. Es decir, que el mercado te está valorando positivamente en $50 lo que puede hacer la empresa en el futuro que no está reflejado en el negocio. Ya no te digo crecimiento de ingresos, no, eso ya está reflejado en las expectativas, sino que Tesla va a ser capaz de generar algo más, ¿vale? Que no es lo que, que no tiene nada que ver con lo que tenemos ahora, ¿no? Y eso se llama opciones reales. Entonces, el valor de las opciones reales de Tesla era muy alto, muy alto. Yo normalmente invierto con opciones reales negativas, es decir, que el mercado te des cuenta que la empresa no es que vaya a generar algo, sino que al revés, que va a destruir, ¿vale? Entonces, cuando una empresa tiene opciones reales muy positivas, yo lo descarto, porque lo que te digo, no, mi mentalidad de inversor no es capaz de analizar correctamente esas opciones reales, ¿no? Yo prefiero opciones reales negativas, es decir, que el mercado vaya en contra de la empresa y ahí sí tú puedes tener lo que se llama un edge, o sea, tienes un conocimiento al margen del mercado que te puede ser rentable. Así es como juego yo, pero hay miles de filosofías, hay gente que mira gráficos, hay gente que utiliza la bola de cristal, hay gente que dice mira la luna y ese tipo de cosas, y hay gente que este tipo, las opciones reales es capaz de valorar bien, incluso cuando no saben ni que existe, porque el concepto de opciones reales es algo académico, ¿vale? Para explicar un fenómeno. Ahí hay mucha gente que invierte muy bien haciendo esto sin saber lo que son las opciones reales, ¿vale? Pero yo no soy ese tipo de inversor. Entonces, si me preguntas por Apple o una de estas, te diré lo mismo, No, Héctor. va a ser lo mismo. Y mira, una pregunta que te entraba del Rojero, que es amigo del canal, dice: ya hay alertas en Estados Unidos sobre la electricidad necesaria para las nuevas IA y centros de datos. Y te pregunta si te mojarías con alguna empresa proveedora de electricidad gas. No, en gas no. Hay muchísimo gas en Estados Unidos. Podría tener sentido si Biden le entrara razonamiento en la cabeza y aprobara los proyectos de exportación de gas, que los está paralizando, ¿vale? Porque el gas en Estados Unidos está muy barato. Tener en cuenta que el gas muchas veces es un subproducto del petróleo cuando lo sacan en fracking, ¿vale? Entonces, como el mercado de petróleo a nivel mundial está más tensionado que el mercado de gas en Estados Unidos, cuando se incentiva la producción de petróleo, ¿vale? Tienes un subproducto que es gas y hay de sobra en Estados Unidos. Entonces, si Estados Unidos no lo exporta a regiones como Asia y Europa, donde el precio es mucho más alto, no va a poder haber un equilibrio y por lo tanto el gas va a ser muy, muy, muy barato. Si tú quieres jugar al incremento de precios de la electricidad, lo más normal sería a través de utilities, es decir, empresas generadoras de electricidad, que no tienen por qué ser generadoras del material con el que generan la electricidad, ¿vale? Hay empresas de utilities en algunos estados donde se están instalando muchos centros de datos que han visto cómo se ha doblado la demanda de electricidad en los últimos 5 años. Eso es verdad. Y claro, ahí, como es un negocio de margen pequeño, pero de mucho volumen, puedes ver cómo los beneficios aumentan muchísimo de esas empresas. Eso sería lo que se llama invertir por segunda derivada, ¿no? Es decir, tú ves que hay una demanda por la inteligencia artificial y esa demanda de inteligencia artificial es demanda de centros de datos, demanda de electricidad, utilities, ¿vale? Y de utilities te irías al productor de la materia prima que se utiliza para generar electricidad, ¿no? Pero ahí, o sea, en productores de materias primas, ¿no? Desequilibrios donde hay desequilibrios en el mercado de carbón, ¿vale? Hay desequilibrios en el mercado de petróleo que se pueden solucionar porque la OPEC tiene 1 millón de barriles al día secuestrados. O sea, secuestrados, es decir, que han bajado voluntariamente la producción, entonces ahí se podría llegar a un equilibrio en el mercado del petróleo fácilmente, pero en gas, en gas hay de sobra en Estados Unidos. En Estados Unidos, otra cosa es Europa, pero claro, en Europa nadie quiere producir porque les ponen unos impuestos a la producción que son prohibitivos, ¿no? Como casi el 75% de impuestos en el Mar del Norte. Entonces, ese arbitraje solo se solucionaría si a Biden le entrara razón en la cabeza y dijera, no, vamos a permitir que se hagan centrales de exportación de gas para que para que se llegue a un equilibrio de mercados mundiales, ¿no? Lo que pasa es que si tú no dejas que se exporte gas y tú tienes sobrecapacidad de gas, tu industria es más competitiva. Sí, Y eso es lo total, que está total. pasando. La industria americana es mucho más competitiva que la europea por los costes de electricidad.
De hecho, fíjate, esto me sirve para hilar con contexto económico general, porque antes ha entrado una pregunta del petróleo y es algo que además tú también controlas bien, es un mercado que siempre has seguido de cerca, ¿no? Y que va muy ligado a la situación de la inflación. Y precisamente este viernes tenemos dato del PCE, está muy pendiente la FED de la evolución de la inflación, de este repunte que estamos teniendo también en la inflación de servicios. La inflación de servicios puede incluso verse más agravada si la energía vuelve a tensionarse. No sé si con los conflictos de Oriente Medio, todo esto que estamos viendo en el plano geopolítico, a ti te da la sensación de que el petróleo puede, por lo menos, estancarse, ¿no? En niveles de entre 80 a 100 dólares. Y si puede haber más posibilidad de que suba o que baje, ¿cómo lo ves ahora mismo el petróleo y el impacto en la inflación? Mira, depende. Hay estudios de analistas que saben mucho más que yo sobre el petróleo, porque el petróleo es un mercado que sigo, pero tampoco soy experto en. Yo en realidad no soy experto en nada. No digas eso, hombre, no me jodas. Has batido el mercado, Solo, ¿eh? O sea. sí, 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 pero no hace falta ser experto de nada para batir el mercado. Pero sí estar enterado, o sea, tener como el big picture, ¿no? De cómo funciona absolutamente todo. Y los últimos análisis que yo he leído es que dicen que el riesgo político implícito en el precio del petróleo son 5 o 6 dólares el barril. Es decir, si desapareciera el riesgo político y volviéramos a la normalidad, el mercado futuro del petróleo volvería a la normalidad, bajaría el petróleo 5 o 6 dólares, ¿vale? Lo cual no es mucho, estaríamos en torno a los 70, 80 dólares, ¿vale? El barril. Ese es un precio que no destruye demanda, incentiva la producción, pero no mucho, y con el que yo creo, y esto es opinión personal, que la OPEP se siente a gusto. Con ese precio, la OPEP se sentiría a gusto, ¿no? Entonces podría ir liberando esa sobrecapacidad que tiene a medida que ve pues, que la demanda se mantiene fuerte. De hecho, las últimas estimaciones espera que la demanda de petróleo aumente en la segunda parte del año más de lo que se esperaba, un poquito más de lo que se esperaba, y que la oferta no está creciendo tanto. Hay proyectos de oferta, pero son para 2025-2026 y la OPEP se encarga de intentar mantener ese mercado en equilibrio, ¿no? Yo creo que si descontamos el riesgo político podemos estar en unos entornos de petróleo que ni son inflacionistas, porque la inflación, acuérdate, la inflación año sobre año depende de lo que había el año pasado, ¿no? Entonces, si se Sí. mantiene en 70-80, esto no es inflacionista, y la OPEP se siente a gusto con ello, ¿no? Entonces, veremos. Pero claro, es que, y dirás, ¿y por qué hay 5 o 6 dólares de riesgo geopolítico, ¿no? ¿Qué dicen? Bueno, porque se está descontando en un escenario más o menos neutral, es decir, que no escale el riesgo político. Porque si escala de verdad, si Irán entra en guerra y se produce algún problema con el estrecho de Hormuz, donde pasa el 20% del petróleo mundial, ahí sí tienes un problema. Y el petróleo se te va a triple dígito alto. Esto ya ha pasado, ¿vale? Hace 40 años. Entonces, el petróleo se puede ir a una zona en la que se destruye demanda, en la que se cree inflación y en el que las economías occidentales entren en crisis porque no podrían soportar ese nivel de inflación conjuntamente con el nivel de deuda público que tienen ahora mismo. No se podría soportar. No se podría soportar. Entraríamos en crisis. Y eso es el mayor riesgo que hay. ¿Qué hay implícito en el precio? 5 o 6 dólares. Muy poco. Entonces, el mercado que te está diciendo. Bueno, pues sí, hay tensiones geopolíticas, pero no estamos descontando una situación súper grave que podría llegar a pasar. Yo particularmente le asigno una probabilidad muy baja, ¿no? De Si le hecho, asignara probabilidad alta, estaría apalancado hasta las cejas en petróleo, pero de hecho tengo menos posición en petróleo ahora de lo que tenía hace un mes. con esto que dices, además, que sería como el Yom Kippur 2.0, ¿no? Llevado al extremo, si estamos en el escenario extremo, que no es el escenario central, y estoy completamente de acuerdo, sería lo equiparable a tener un petróleo a 200 dólares, por lo menos. En el caso de que se cierre el estrecho de Hormuz, se te puede ir a Por, 150, en 200, el, ¿eh? en el- en el corto plazo se podría ir a más. En el corto plazo se podría ir a mucho más. Pues el mercado se equilibraría porque se destruiría demanda, pero en el corto Claro. plazo se podría ir a más. Se destruiría demanda y ahí sí que es una destrucción de demanda que conlleva una recesión bestia. O sea, no queda otra. Lo que pasa es que no es el escenario central y estoy de acuerdo con esa visión porque de hecho lo están reflejando los precios. Eso sí que sería un cisne negro potente, que ahora mismo se habla y tal, pero nadie piensa que vaya a Es que, pasar. es que ser catastrofista vende mundo, ¿no? Vende mucho, ¿no? Es Tú que haz la, no haz va, la es que prueba, ¿eh? no tiene Haz la sentido prueba, pensar en que Héctor. pase esto ahora Sube, mismo. No tiene Sube, sentido. sube un vídeo diciendo el mundo se va al garete porque el petróleo va a subir a 250 dólares
y la inflación se va a disparar y Estados Unidos va a quebrar, ese título en un vídeo o en un par de vídeos y tu canal es el más visto del mundo. Eso Porque es lo que se conoce como clickbait, que por cierto, un inciso con el clickbait, hay clickbait positivo y clickbait negativo. Lo que dice César, uy, César, madre mía, lo que dice Edgar es clickbait negativo, ¿no? Incluso vídeos en los que hablan de catástrofe y luego el vídeo no habla de catástrofe nada. Habla de invertir en, yo qué sé, invertir en Tesla, ¿no? Que hablábamos no, antes. Entonces, en Nagarro hablan de por invertir en ejemplo, Nagarro. por ejemplo. Por ejemplo. No, pero eso, la utilización del clickbait se usa en YouTube, es lo que te dispara los vídeos. Esto yo mismo lo hago, o sea, no me tengo que esconder, pero es clickbait intentando trasladar un highlight de la charla para pues, que la gente luego consuma un contenido que yo creo que puede ser de bastante calidad. Hay gente que cree que no es de calidad, pues oye, consume otros canales, ¿no? No hay competencia ahí por ahí, o sea, no os preocupéis, que encontráis competencia por otros lados. Pero no, por no perder el hilo con todo esto y el tema del petróleo, te iba a decir que el problema de la inflación ahora mismo tampoco es que esté en la parte de la energía. Yo creo que el problema de la inflación está más en la parte de los servicios y que la supercore de servicios, el promedio, estaba por encima del 6% en Estados Unidos según el último dato. Entonces, el tema es la última milla de la inflación y cómo los servicios están tan sumamente pegajosos que sí que hay riesgo de repunte, ¿no? Y que mientras los salarios por hora estén en un entorno del 4 y pico como están ahora, pues más o menos es un equilibrio en el que la Fed no le gusta nada, pero que, bueno, pues tira que te va, ¿no? El problema es que la inflación de servicios siga sticky, no sé tú qué piensas, y ya no solo eso, sino que incluso puede repuntar algo que se refleje en el porcentaje de incremento de salario por hora y que pueda haber una segunda ola. Ahí es donde está, yo creo que el foco. Y si de encima la energía te resta y no te suma, pues jodidos estamos, ¿no? Pero ahí yo creo que es donde está el problema. Espera, que te has muteado, Edgar. Me he muteado, no, ya estoy aquí. Sí, ahí está el problema, ¿no? No tanto en la energía, sino en la subyacente, ¿no? Que es pegajosa. Ahora, ¿por qué es pegajosa la subyacente? Esa es una pregunta que me gustaría hacer. ¿Por qué los servicios están siendo pegajosos? ¿No? ¿Qué es lo que está motivando esto? Vamos a hablar, por ejemplo, de Estados Unidos. ¿Qué servicios están siendo pegajosos? Pues Seguros, principalmente por ejemplo. la vivienda está siendo muy Ah, pegajosa. O bueno, sea, vivienda, pero por ejemplo, vivienda, se están acumulando inventarios en aquellos estados donde más demanda había, ¿no? Que es, por ejemplo, Florida. Se están acumulando inventarios. mm. Es algo que se puede llegar a corregir porque se está construyendo en aquellos estados donde hay demanda. No lo suficiente, ¿vale? Hay déficit de vivienda y no se está construyendo lo suficiente. Pero hay un problema, y esto es bien complicado de hablarlo en público porque como no lo expliques bien, te acusarán de todo. Estados Unidos tiene un problema y es que están entrando una cantidad de inmigrantes espectacular que no están controlando, No hay suficiente vivienda, o sea, no hay suficiente de todo para controlar la situación que están teniendo. Es, es auténticamente impresionante. Yo el otro día vi una estadística que si siguen a este ritmo, en 5 años el 20% de la población de Estados Unidos sería inmigrante ilegal. Ilegal, no te estoy diciendo inmigrante, porque Estados Unidos es un Es país un de país de inmigrantes. migrantes, O eso sea, es. se ha construido gracias a los inmigrantes, ¿no? Pero este descontrol de entrada está tomando tensiones, está tensionando muchos mercados, ¿no? Se está tensionando muchos mercados y no se está teniendo en cuenta. Por ejemplo, de la vivienda. ¿Cómo puede ser que los precios todavía estén tan altos después de un aumento brutalísimo de las hipotecas? Pues porque el mercado del alquiler está caro. ¿Y por qué está caro? Porque hay demanda. ¿Y por qué hay demanda? Porque está yendo muchísima gente. Después, ¿qué otros servicios están inflados? Los seguros. Los seguros porque están inflados. Parte de lo mismo, ¿no? Eh, el shelter, ya lo hemos comentado. Se está convirtiendo en una situación bien pegajosa, ¿no? Bien pegajosa. Incluso, fíjate, estaba mirando ahora los datos en tiempo real, ¿no? Del último dato de inflación del IPC. Aunque este viernes el que se conoce es el PCE, ¿no? Que es el que sigue más de cerca la Fed, pero el que miramos todos los mortales, o lo miramos más, suele ser el CPI, ¿no? Que este no se publica ahora, hay que esperarse un poquito más. Pero estaba viendo, coches usados, también vuelven a repuntar. Comida, alimentación, también vuelve a repuntar. De hecho, ha repuntado constantemente a un ritmo del 0,2, 0,3, 0,1, 0,2, 0,3 desde hace un año. La energía, evidentemente, ¿no? Servicios médicos.
Esto ha dado un respiro en febrero, de un respiro, y subió un 0,6 en el último dato. Servicios de transporte, un 1,5%. Es lo que más subió después de la energía. Claro, los servicios de transporte que te suban tanto, pues que también pesa, no es lo que más pesa dentro del CPI, ¿no? Pero te está indicando que hay componentes que siguen haciendo que tire. ¿Y qué hace que tire? Respondiendo un poco a tu pregunta también, pues que se mantiene un nivel de empleo estable a costa de una mayor temporalidad, gente que tiene 3 4 trabajos y que, ojo, la gente que pierde un empleo, el 80%, había un estudio que lo vi el otro día y lo he comentado muchas veces en directo, y es así, me llamó mucho la atención, el 80% de la gente que pierde un empleo, de esos que tienen 3 2 3 impaga su tarjeta de crédito. Imagínate al nivel en el que estamos. De hecho, no sé si lo has visto, que la sexta emisora de tarjetas de crédito más importantes de Estados Unidos ha llegado a la tasa de morosidad más alta desde el año 2008, al 5,7% de morosidad. O sea, Sí, bueno, y si analizas morosidad en vehículos, en leasings de vehículos, está en doble dígito ya. O sea, la situación del consumo en la parte baja y de endeudamiento de ciertas cosas, endeudamiento de consumo y endeudamiento de bienes de consumo duraderos como son los vehículos, está muy alto. Está muy alto. La situación es tensa por esa parte. ¿Qué es lo que pasa? Esta gente necesita que bajen los tipos de interés. sí. Se necesita. El gobierno necesita que bajen los tipos de interés por el nivel de su deuda. Pero ¿qué es lo que les conviene también? Que haya inflación alta. Entonces hay una lucha entre Estado y Fed que es constante aunque no se vea. Que la Fed está siendo restrictiva y el Estado está siendo expansivo. ¿Ves? Ahí eso lo que provoca, primero, te provoca un efecto caudinal brutalísimo de dinero privado, dinero público que se malgasta. ¿Vale? Te provoca aumentos de deuda, pérdida de valor de tu moneda. Lo que pasa que como las demás monedas grandes están haciendo exactamente lo mismo, pues no lo notas, no lo notas. O sea, si todas las monedas compiten haciendo lo mismo, tú no notas lo que está pasando, ¿no? Porque todo el mundo hace exactamente lo mismo. Excepto si miras a unos países más pequeños, ¿vale? Que no tienen deuda externa denominada en dólares, que están creciendo y demás, y su moneda está revalorizando. Entonces, sí ves que el dólar está perdiendo valor, pero versus quién, versus otras monedas en las que normalmente no nos fijamos, ¿no? Porque la inmensa mayoría de las monedas están haciendo esta expansión monetaria por el lado de la demanda del Estado, ¿no? Déficits altos, deuda alta, eso provoca que sigan los precios altos, ¿no? Entonces, esa lucha, ya veremos en qué acaba. Y de nuevo, estamos hablando de macroeconomía, yo tampoco soy un experto, ¿no? Intento ver un poco por dónde van los tiros y demás. Sobre todo, estoy fijándome últimamente mucho en la situación de China, ¿no? Porque parece ser que insisto, es insostenible que el gobierno chino siga manteniendo la moneda devaluada, ¿vale? Porque están en deflación. Entonces, si no intervienen, la moneda se apreciaría con respecto a los demás, y entonces eso provocaría que no haya tanta demanda de dólares y eso provocaría un derrumbe del mercado de bonos estadounidenses, que se está viendo como la volatilidad de los bonos y la situación de liquidez de los bonos, o sea, no hay bit, ¿no? Lo que decimos los inversores, no hay bit en los bonos. Entonces, eso provocaría más tensiones macroeconómicas internacionales, ¿no? Pero ¿cuánto pueden durar estas tensiones o si se resolverán o será el producto de una crisis? No se sabe. Y quien lo sepa, pues oye, enhorabuena, va a ser millonario apostando por ello. Pero también es otro segmento de las finanzas que yo tampoco controlo. Al final me vas a dejar mal, Héctor, porque parecerá que no sé de nada. No, hombre, pero yo creo que sabes bastante y la gente lo valora y dices, no soy un experto en macroeconomía. Ya les gustaría a muchos expertos que dicen que son expertos en macroeconomía saber lo que tú sabes de macro, ¿eh? O sea, que lo dominas bastante, sobre todo hay decisiones de inversión. No es que tú tomes decisiones de inversión basándote en la macro, pero lo tienes en cuenta, lo dominas, tienes que saber en el ciclo en el que estás, ¿no? Y está bien que lo sepas. Y de hecho, esto que dices de China me parece muy interesante, porque es cierto que, además, China, no sé si lo sabes, que está comprando oro a su mayor nivel de la historia, ¿no? Reservas de oro, las está ampliando oro físico de forma tremenda. Mira, Y con es esto que China ligado con el tema de la divisa, me es parece que China interesante. tiene superávit comercial, ¿vale? Entonces aquí el gobierno chino tiene una decisión que hacer, ¿no? Porque si quieren convertirse su mercado en un mercado de referencia, de su moneda que sea de referencia, y ya no te digo que sea la reserva mundial, no, pero que sea de referencia, no pueden mantener superávit comercial continuamente, ¿no? Por eso el dólar es reserva mundial, porque tiene
déficit comercial. Es decir, Estados Unidos importa más de lo que exporta, ¿vale? Entonces, ellos lo que hacen es demandar bienes, ¿vale? ¿Y qué ofrecen a cambio? Dólares. Entonces, la demanda de dólares externa es fuerte y eso hace que haya muchos dólares en el mundo. Tú no puedes tener una moneda fuerte de referencia teniendo superávit comercial tan grande como el que tienes. ¿Por qué? Porque ese superávit comercial tiene que provocar necesariamente que su moneda se aprecie. Cuando la moneda se aprecie, hay más demanda de esa moneda y ¿qué va a pasar? Que su balanza comercial no va a ser tan competitiva. Por lo tanto, ahí el Estado chino tiene una decisión que tomar, es ¿sigo manipulando el mercado o lo dejo volar a cambio de cierto sufrimiento en las exportaciones, pero a cambio me voy a convertir en un centro financiero de más relevante, ¿no? ¿Cuánta inversión extranjera en equities hay en China? Prácticamente nula. ¿Cuánta inversión extranjera hay en private equity en China? Prácticamente nulo. No hay inversión, no hay inversión. Entonces, si tú quieres revertir eso y atraer inversión extranjera, lo que tienes que hacer es que la moneda sea fuerte, y para ser fuerte tienes que dejar, o sea, no tienes que estar continuamente comprando dólares para intentar devaluar. ¿Vale? Eso es esa es la decisión que tienen que tomar. Y eso nos afectaría a todos, porque desaparecería demanda de dólares, desaparece demanda de dólares, la renta fija estadounidense sufre, el tipo libre de riesgo sube, que está subiendo ahora, no sé si lo has visto, está subiendo. O sea, está bajando el precio de los bonos, lo que significa que está subiendo las yields, ¿vale? Y eso provoca un desplazamiento de fondos desde un sitio hacia otro, desde renta variable a renta fija, que es lo que estamos viendo ahora. El SP500, en lo que va de mes, ha tenido creo que un rendimiento negativo del 2-3%, no sé exactamente, ¿no? Y eso concuerda con los flujos de renta fija. ¿Tú lo estás viendo? Y Sí, 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 entonces te no, total. puedes dar cuenta Y que sobre todo con la liquidez, con el drenaje de liquidez que se está viendo, porque si tú miras un gráfico de la evolución de la liquidez, tanto por expansión fiscal, que es lo que decías antes, como y sobre todo por parte del Tesoro, lo que está entrando de liquidez, con el SP500, hay una correlación realmente pasmosa, ¿no? Y ahora que se ha visto en abril que la liquidez ha ido con decalaje, esto es cierto, pero al final el SP500 ha caído. ¿No? Entonces, en cuanto vuelva a entrar más liquidez en el sistema, habrá fiesta en renta variable. O sea, según lo que hemos sí, visto en. pero porque y pues se puede dar el caso de que tengas una crisis y que la renta variable lo haga bien, porque son activos reales y los activos reales se revalorizan con inflación, ¿no? Si hay un repunte de inflación. Yo no tengo una opinión formada si la inflación va a volver a doble dígito o no. Si hay analistas que dicen que va a volver a doble dígito la inflación y eso haría que los activos reales se revalorizaran porque protegen sobre la inflación, entonces la bolsa se revalorizaría, se castigaría a los bonos, tendría que intervenir el Banco Central, la Fed, por ejemplo, aplanando la curva a largo plazo de la renta fija y eso haría incrementos de liquidez que provocarían otro ciclo inflacionista, ¿no? En el corto medio plazo. Eso es lo que hay, algunas teorías que hay por ahí, ¿no? Y hay otras que dicen, no, la inflación salarial se está relajando, aunque tengamos inflación de servicios, etcétera, 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 no es demasiado. El problema es de déficit fiscal. Si hay un cambio de gobierno, esto puede cambiar. No sé qué cambio puede haber. O sea, si repite Biden, va a seguir igual. Y si entra Trump, ya sabemos lo que hizo. Déficit fiscal igualmente. Entonces, hay muchas formas de verlo. Y al final te das cuenta, bueno, ¿y con qué escenario me quedo? ¿Con qué escenario me quedo? Eso te iba a preguntar, digo, hay dos escenarios que son más plausibles. ¿Con cuál de esos dos análisis te quedas? No, ninguno. No, es en serio, Está bien, está bien. con ninguno, no tengo escenario central en esta situación. O sea, tú ves todo lo que está pasando, por ejemplo, en Europa. Alemania está perdiendo su hegemonía. No nos estamos dando cuenta, pero Alemania está perdiendo su hegemonía industrial. Se están volviendo menos competitivos, mucho menos competitivos. Ya no hablemos ni de España, ¿no? El segundo paro juvenil y paro general más grande de toda la Unión Europea. No hace falta ni hablar de nuestro querido país, España. Pero Europa en general está perdiendo su hegemonía. Estados Unidos está en una situación de que tiene una deuda muy alta, es soportable para un país que tiene el poder mundial de la moneda, ¿vale? Porque es la reserva mundial, entonces es soportable. Han tenido estos niveles de deuda antes y lo han llegado a corregir. No sé si hay voluntad política para corregirlo, la verdad es que no lo creo, pero estás en una situación en que esto puede provocar, y estamos hablando de Estados Unidos, estamos hablando de Europa, etcétera, 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 pero lo que se puede provocar es una crisis de los mercados emergentes. Claro, pero Porque mira, con esto que estás diciendo,
del nivel de deuda de Estados Unidos, que es soportable. Yo creo que el debate no es que el nivel actual sea soportable, que evidentemente lo es. Yo creo que el debate está en, y las proyecciones que hay de diferentes bancos de inversión, etcétera, si el crecimiento de la deuda sigue a los niveles actuales o se acelera, si entramos en una posibilidad de que Estados Unidos se japonice o entre en otros dilemas de espirales inflacionistas de países más bananeros, ¿no? Yo creo que ahí está el debate de verdad, ¿no? No en que ahora, el nivel de ahora es lógico, ¿no? Pero claro, techo de deuda, techo Sí, de deuda, pero techo de deuda, el, techo de deuda. el- los japoneses tenían un problema y es poblacional, ¿no? Problema que no tienen los estadounidenses, gracias a un problema que te he dicho antes que sí tienen, porque el aumento de la inmigración está provocando ciertos problemas, pero el aumento de inmigración te ahorra ciertos problemas, que es la japonización. ¿Vale? ¿Por qué? Pues porque tú lo que consigues es una masa poblacional joven dispuesta a trabajar y demás que te puede levantar el país, no como Japón, que tiene una población vieja que no recibe inmigrantes porque es muy difícil vivir en Japón si no conoces bien la cultura, el idioma, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, en términos poblacionales y de productividad, Estados Unidos no tiene el mismo problema que tenía Japón en los años 90. No tiene el mismo problema. ¿Vale? Por ahí, productividad, ¿no? Si la productividad aumenta lo suficiente como para compensar estos problemas, se puede solucionar la situación y que el déficit fiscal, si hay voluntad política, se corrija y la deuda con inflación y crecimiento de la economía se pueda arreglar, ¿no? Eso es también otra posibilidad. ¿Dónde estamos ahora? Pues yo creo que estamos en un momento en el que se descuenta menos riesgo del que verdaderamente hay. O sea, si tú me preguntas, bueno, ¿cuál es tu escenario central? No lo sé. Pero ¿cuál es tu posicionamiento o tu idea con respecto a lo que descuentan los mercados? Pues yo soy un poquito más negativo de lo que están los mercados ahora mismo. Un poquito más negativo. Si no, te diría mucho. ¿En qué sentido? Pues que creo que no nos estamos dando cuenta de lo que tú has dicho. Que el problema no es ahora, el problema es cuándo se va a arreglar, si es que se arregla. Y no parece que se va a arreglar. Es decir, si tú miras las proyecciones de déficit futuro de Estados Unidos, no va a bajar. Si tú miras las proyecciones de deuda futura de Estados Unidos, no va a bajar. Si tú miras las proyecciones de inflación futura, las expectativas de inflación son bajas. Relativamente bajas, no es que sean bajas, relativamente bajas. Y dices, ¿cómo puede ser que la deuda siga aumentando, que se estén descontando bajadas de tipos de interés, que el déficit siga alto y que las expectativas de inflación no estén subiendo? Claro, Edgar, es que ¿No? has dicho una cosa muy importante, voluntad política. Pero ¿de verdad crees que hay voluntad política? Aquí, en Estados Unidos, en No, Japón, no hay no, voluntad política. no, no, en estos países no. Y esto, a mí me gusta mucho un autor, Ray Dalio, seguro que te has leído todo sobre él, y él habla, ¿no? Sobre los ciclos de los imperios, ¿no? Y ahí tiene relación con algún dicho popular, ¿no? De que el padre pobre trabaja para que el hijo triunfe y el nieto lo destruya todo, ¿no? Y esto es lo que pasa también con las economías hegemónicas, ¿no? Que se hacen ricas, se acomodan y las siguientes generaciones destruyen la economía. ¿Y esto por qué lo digo? Porque cuando digo Europa está estancada, Estados Unidos tiene mayor productividad y está mejor, pero si siguen así, se va a estancar. Y después tienes otros países que te están adelantando por la derecha, por la izquierda, por todos lados, que vienen de ser pobres. Y estoy hablando, por ejemplo, en Europa, podemos ver Europa de Este, los países balcánicos, etcétera, etcétera, etcétera. Podemos ver ciertas partes de Asia, y con Asia no me refiero a los grandes. No me refiero a India, China, etcétera, etcétera, etcétera. No, me puedo referir a otros países, como puede ser Georgia, etcétera, 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 ¿no? Que vienen de una situación mucho peor que nosotros, que han aprendido de sus errores pasados y de los errores que cometemos nosotros y que están creciendo muchísimo. España, por ejemplo, no sé si lo sabéis, pero Estonia, Letonia, República Checa y como Eslovenia nos están pasando. Esos Pero es que, países que en los 90 eran pobres de toda pobritud y ya algunos de ellos tienen más renta per cápita que España. Y pero es que eran fíjate, pobres de toda pobritud. constato esto que dices, porque mi hermano estuvo en Eslovenia en el año 2000 y algo, ¿no? Y me acuerdo que decía, joder, es que comías, por 6 euros, por 5 euros, como que comías en un restaurante. Y yo volví hace 2 años, o me parece que 2 años, corrígeme Chris por el chat, creo que estuvimos, 2021 o 2022, no me acuerdo exactamente, y era precio de Madrid, ¿eh? Ljubljana era precio de Madrid. Y digo, fíjate, de 6 euros a que te cueste comer veintitantos, ¿no? O sea, y que se haya equilibrado. O sea, que nos ha pasado, Exacto. nos han pasado por la derecha. O sea, nos han pasado por la derecha. Mira, estoy ahora comprobando en Bloomberg los datos. Eslovenia tiene un PIB per cápita, ¿vale? De $28.439, ¿vale?
España 29.674. Este país, en el año 95, era pobrísimo, de toda pobritud, era pobrísimo. En los años 90 era pobrísimo. Y están a nada de superar un país que en los años 80 era la séptima potencia. No, no, O sea, total. Y te vas ahí y tienen y dices, ¿y cómo lo ha hecho? Dices, no tendrán servicios públicos. Oye, pues tiene unas autovías acojonantes, ¿eh? Mejor que las que tenemos. No es coña, ¿eh? Mejor que las que tenemos aquí en muchos sentidos. Digo, si hay más carriles que yo que sé. O sea, que han hecho buenas inversiones en infraestructuras, bien hechas, con sentido. Y luego, pues, han tenido unas políticas internas que dices, joder, pues les han permitido ir creciendo y creciendo y creciendo y haciendo las cosas bien. Pero es lo que dices, voluntad política lo es todo, principalmente, porque gestionar bien un presupuesto es vital. Imaginaos vosotros, gente del chat, los que nos veáis en YouTube también, que aprovecho para decir que sigáis el canal y os suscribáis y dejéis vuestro comentario sobre todo esto, que me interesa saber vuestra opinión y que os, vamos, eso, que sigáis el canal, lo que os he dicho antes, también aquí en directo. Imaginaos que en vuestra propia casa tenéis un presupuesto y estáis constantemente pidiendo créditos, ¿no? Para llegar a fin de mes. O para tener un nivel de vida que no te puedes permitir. Pues eso es lo que estamos haciendo los países que hemos incurrido en déficit constante, ¿no? Como España, Grecia, Portugal. Y ya no solo eso, sino que seguimos manteniendo esa tendencia. Y encima vamos como una moto, ¿no? Que dicen por ahí. Y no es por el presidente actual, porque si nos vamos al anterior, es lo mismo, y el anterior y el anterior. Esto viene viciado desde hace mucho tiempo, ¿no? Entonces, mal asunto, Edgar. Mal asunto. si es que, ¿cómo nos puede ir bien? Si me voy a ganar muchos enemigos, ¿vale? Con esto que voy a decir, pero me da igual. ¿Cómo nos puede ir bien en un país que le pague a Broncano millones de euros por hacer un programa en la televisión? ¿Cómo os puede ir? O sea, todo ese dineral que se va a tirar en un programa en la televisión pública se podría destinar a otras. Y Pero es ojo que, que no es, y el que no problema, es problema de Broncano, ¿eh? Porque si Masterchef cuesta más, hay otros. sí, pero, Tener pero es un la ejemplo, Copa pero es del un ejemplo, Rey, no pero, sé qué. pero te voy a poner otro ejemplo. Mira, ahora está habiendo mucho problema porque el ministro este, ¿cómo se llama? Oscar, no sé qué, dice que, bueno, que hay que mantener las carreteras y que las autovías o autopistas tienen que ser de pago o se aumentan impuestos. Tú te miras el presupuesto general del Estado, que dedican unos 3.000 millones de euros a construcción y mantenimiento de carreteras. Y solo en impuestos de hidrocarburos, ¿cuánto ingresan? 12.000 millones. Solo en impuesto de hidrocarburos. Te vas a impuesto de matriculaciones, unos 500 millones. O sea, vas mirando todos los impuestos directamente relacionados con los conductores y con lo que cobran un año podrías mantener las carreteras durante 5. Y ahora te quieren poner las autopistas o autovías de pago porque hay que mantenerlas. Sois unos putos mentirosos. No, Y, porque y, hay y que la mantener otras cosas. hay que mantener otras cosas. Claro. Exactamente. Las A mariscadas, ver. fenomenal. O sea, hay que mantener otras cosas. Pero ese es un problema que tiene, y estoy hablando de España porque somos españoles y es el mercado que conocemos, pero oye, que no os engañéis, que esto pasa en todos sitios. Eso pasa en Eso es. Estados Unidos. En Estados Unidos, el nuevo bill, o sea, están teniendo problemas las cámaras, ¿no? Tanto Senado como, ¿cómo se llama? No se llama Congreso, ¿cómo se llama? Cámara de los Representantes, ¿no? Y el La Cámara de Senado Representantes, para, sí. para Sí, aprobar, ojo, sí. para aprobar un bill, o sea, como un presupuesto que su nombre es de control de frontera, ¿vale? ¿Y tú sabes por qué los republicanos no apoyan ese presupuesto de control de frontera? A ver, ¿Por qué? A ver, ¿por qué no? sorpréndeme porque esto no lo he visto, ¿eh? O Los sea. republicanos, o sea, son los republicanos los que no apoyan que se destine presupuesto para controlar la frontera. Y dirías, no, ellos son los que quieren controlar la frontera. ¿Por qué? Porque dentro de ese presupuesto hay miles de millones que se van para Israel, miles de millones que se van para Ucrania, miles de millones que se van para organizaciones, no voy a decir de qué tipo en Estados Unidos, etcétera, etcétera, etcétera. Lo que te digo, este problema pasa en todos los sitios, en todos los sitios, Hmm. en todo el mundo occidental estamos teniendo este problema de unos estados megalómanos y una población adormecida que los defiende, que los defiende. O sea, yo no sé qué problema tiene que tener la gente para no ser capaz de coger y leerse el presupuesto general del Estado y leer la cantidad de barbaridades. Es que es público, es que lo tienes ahí. Y la cantidad de barbaridades que hay. Que tú, una persona normal en su casa, le diría, imagínate que tú tienes un niño tonto malgastador que empieza a gastarte dinero, ¿no? Yo de joven a mí me quitaron el móvil porque me puse en nuestra época, podías descargarte juegos pagando por SMS. No sé si Sí, te es acuerdas de verdad. aquello. Y, Es y verdad. hubo un mes que me pasé de la factura y me quitaron el móvil, ¿no? Pues ahora imaginemos que nosotros somos los padres y nuestro hijo es la España malgastadora. Y digo España
porque es de donde somos, ¿no? Tú y yo. Entonces diría, el papá que diría, hoy voy a ver tus gastos, voy a ver qué me has pasado en mi tarjeta o qué me has pasado en las facturas, ¿no? Voy a ver. Y empiezas a ver, uy, subvenciones a la patronal de empresarios. Esto, o sea, los empresarios si se quieren unir, si se quieren hacer una organización, que se apañen ellos. Fuera. Sindicatos, que sean los aliados sindicalistas que se lo paguen. Fuera. Subvenciones a no sé qué. Fuera. Todas las subvenciones que se dan a la empresa. Fuera. Todas las deducciones fiscales que se dan a las empresas. Fuera, 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 fuera. Todo lo que... gastos duplicados, etcétera, etcétera, etcétera. Te pones una línea roja en los presupuestos generales del Estado y como mínimo, sin entrar a tocar ninguna partida importante, te quitas la mitad de los gastos. La mitad. Pero si esto me lo Sin contaste tener... tú, que no sé hasta qué punto, no sé hasta qué punto se puede contar, pero tú estuviste cerca de asesorar presupuestos oficiales, digamos, ¿no? En una localidad, Sí, no vamos a decir más. sí, sí. Y, y precisamente Un pues bueno, 80%, les dije que podían reducir el gasto municipal un 80%. y se supone, bueno, y en Y no, fin, y no se tocaba nada. y no se tocaba nada. Y no se tocaba nada. No, no había ningún problema con las responsabilidades municipales de, ¿no?, las calles, las carreteras, el mantenimiento, la basura, etcétera, etcétera. Sin tocar nada de eso. 80% se podría reducir el gasto. Y te dijeron que te peinaras, básicamente. Ese es el Que, resumen. que con esto perdemos las elecciones. Y digo, bueno, pues si vuestro objetivo es ganar las elecciones, estamos hablando de otra. A mí me habéis contactado para que os diga cómo hacer la ciudad mejor, no para que haceros ganar elecciones, ¿no? Eso es otro. Vosotros tenéis que seguir manteniendo subvenciones y asociaciones para que no se revoloteen. Eso es otra cosa, ¿no? Pero es que no hay voluntad política, ¿no? Y esto, repito, y es que no me cansaré de decirlo, esto no es España, eso es todo el mundo occidental que está apesebrado. Y esto Eso lo es, y no es mismo. cuestión ni de partidos ya, porque No, podemos estar no, hablando no es del de de ahora, partidos, no es de pero partidos, no es de partidos, no no es de es de partidos. partidos, porque Edgar sabe que no es de partidos, con lo que estamos No, contando, o sea que exacto, no es de no es de partidos. partidos. No es de partidos. Pero esto te lo cuenta hasta Ray Dalío, ¿no? En sus escritos. ¿Por qué cayó el Imperio Romano? Por la inflación. Fue la inflación la que mató al Imperio Romano. ¿Y cuándo empezó a caer? ¿Cuándo empezó a tener decadencia? Pues cuando se empezó a subvencionar el trigo. Es que todas las civilizaciones han caído por exactamente lo mismo. ¿Por qué cae Alemania y entra Hitler? Por la inflación. Si es que, ¿por qué cae España? España, cuando era un imperio, quebró 12 veces. 12 veces. Quebró cuando España era el imperio que nunca veía el sol. Quebró. O sea, esta es la historia de imperio tras imperio, de hegemonía económica tras hegemonía económica. Es Siempre lo así. Y mismo. es la moneda, es la manipulación, es el gasto excesivo público, y etcétera, etcétera. Todo cae por lo mismo. Es decadencia. Grecia, los creadores de la democracia, ¿por qué caen? Porque esa democracia se convierte en populismo y cae, ¿no? Ya, tenemos que ser conscientes de que eso pasa y solo se soluciona a veces, históricamente, se han solucionado estos problemas con revoluciones. Y no te estoy hablando de guerras, estoy hablando de revoluciones como la de los países bálticos, ¿no? Que han aprendido la lección, se quedan pobres de toda pobritud y lo hacen bien. ¿Durante cuánto tiempo lo harán bien? Pues seguramente hasta que sean ricos y la cultura woke les llegue hasta... Eso veremos a ver, ¿no? En fin, yo creo que ha sido una charla muy interesante, pero te lanzo una última pregunta que nos deja Rafa por aquí, que tú además vives dentro del mundo del sector financiero y lo sabes mejor. Dice que si diríamos que, me pregunta a mí, pero yo te la traslado a ti, que al final lo controlas mucho mejor, que con el título de gestor patrimonial o asesor financiero MiFID II, sin tener carrera, te permite acceder a un trabajo decente dentro de la... Tienes que tener carrera de economía. Yo creo que no te hace falta, ¿no? Hay muchos matemáticos, físicos, ¿no? Gestores de Mira, fondos. no, pero es que hay ciertos títulos de asesor financiero que creo que te piden un título universitario, pero puede ser cualquiera. Pero no lo sé, ahí me pillas absolutamente. Ahí me pillas absolutamente. Yo lo único que te voy a decir es que para ser, por ejemplo, asesor patrimonial, lo que tienes que saber es asesorar patrimonialmente. Tienes que ser bueno en lo tuyo, ¿vale? Tienes que ser bueno. Y eso significa estudiar mucho. Entonces, si tú me dices, no, con este título y sin tener carrera, bueno, muy probablemente no tenga los conocimientos suficientes para que alguien confíe su dinero en ti. Tienes que tener muchísimos conocimientos, o sea, tienes que hacerlo bien. Y esta industria financiera, sobre todo la gestión patrimonial, está evolucionando hacia un modelo muy de agente autónomo. Es decir, ahora los bancos están evolucionando a que ellos tienen una infraestructura que le permiten a los agentes por hacer gestión patrimonial o asesoramiento patrimonial a sus clientes, pero tú no eres el empleado típico. Eso de entrar en banca como en los años 70, 80 y estar 20, 30 años trabajando en banca y demás está acabando. Eres mucho más autónomo, el salario es mucho más variable, depende de tu capacidad de generar negocios. Y ahí puedes, o sea, tú puedes empezar a ser gestor patrimonial así. Vas a un banco que le dices, quiero ser agente tuyo,
te das de alta autónomo y a patear la calle y a ponerte a buscar clientes que quieran ser asesorados por ti. Y ahí los clientes normalmente no te piden la carrera. A mí nunca me han pedido la carrera, ni los estudios, ni nada. De hecho, en el currículum ya ni pongo todos los estudios que tengo. No los pongo. Pongo el último, que es el máster, y ya está. No pongo más. Porque al final no se valora. Lo que se valora es que tú te sientas con el cliente y dices, bueno, pues a ti te confío el dinero o a ti no te confío el dinero. Eso es lo que se valora. Exactamente. Y eso tienes que ser tú totalmente independiente. Igual que a Héctor. Héctor, él es periodista, pero yo no sé si ha estudiado periodismo. No lo En mi sé. caso sí que he estudiado periodismo, sí. También Pero, te digo una cosa, la carrera, Edgar, no sirve de nada. O sea, esto ya sería otro debate, pero la carrera, a mí lo que me ha hecho ser buen profesional en lo mío, bueno, bueno o malo, que lo decís vosotros, pero lo que me ha hecho profesional, dedicarme a esto, dejémoslo así, es la experiencia. Punto. La experiencia, mi formación activa, mientras he seguido formándome, eso es lo que me ha hecho dedicarme a ya, esto. Pero no te estudiar voy una a contar. carrera que te hablan teoría de la comunicación, no sé cuántas asignaturas de teoría de la comunicación que no me sirven de una mierda, tío. O sea, hablando así en plata, es que no me sirven de nada. Entonces, ¿de qué me sirve Te la voy a dar carrera? el secreto del éxito de cualquier persona y se llama Kindle. Claro, hay que leer, hay que leer. Este es el secreto del éxito de cualquier persona. De cualquier persona. No conozco a nadie que se lea muchos libros que no haya tenido éxito en el ámbito que sea. En el ámbito que sea. Tú tienes que ser capaz de acumular conocimiento muchísimo y no dejar de aprender nunca, 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 nunca. Yo, por ejemplo, en temporada de resultados no leo porque me leo 300 o 400 páginas al día de resultados. Pero cuando se acaba la temporada de resultados, voy al libro por semana. De muchas cosas, muchas Claro, cosas. claro. Porque eso y en la mayoría de las cosas no las recuerdas. Porque el leer libros no es estudiar libros, ¿vale? Yo no te digo estudia libros, no, lee. ¿Por qué? Porque vas a ir interrelacionando cosas, vas a ir... y eso le sirve a cualquier profesional. Es que Te abre cualquiera, la es que me da mente. igual que seas... Exacto, te abre la mente. Me da Mm. igual que seas químico y estés en una fábrica, que si tú lees, te formas y demás, vas a acabar siendo director general. Fijaros, por ejemplo, el español, no sé si sabéis que el CEO de HP, la compañía de ordenadores, es español, Enrique. Ujú. ¿Tú te crees que ha estudiado finanzas o economía? No, es ingeniero. ¿Y por qué ha llegado donde ha llegado? ¿Por qué? ¿Y por qué cómo puede ser que un ingeniero se presente en la llamada con analistas y te esté hablando de free cash flow yield, no sé qué, no sé cuánto de la empresa va a hacer eso? Es ingeniero, ¿no? ¿Qué formación tiene? No tiene ninguna. Pero se ha formado él o sea, formación reglada, no tiene ninguna. O a lo mejor tendrá un MBA, pero no. O Amancio Ortega, no tienes. O sea, Efectivamente. esto es otro debate, ¿no? La inflación de la titulitis en España, cosa que yo he sufrido. Yo me saqué 2 carreras, ¿vale? Cosa que me arrepiento porque perdí 2 años. O sea, hice la segunda, o sea, hice las dos a la vez y en lugar de matricularme en 4 años, me matriculé en 6, porque hice las dos a la vez. No es un doble grado, ¿eh? Es 2 carreras Dos diferentes. carreras. 2 carreras a la vez. Me costó 2 años más sacarme las dos y en 6 años. Y son 2 años perdidos de mi vida. Que sí, que yo Son te dos digo años, que yo son me dos saqué la años carrera perdidos de porque mi era lo que me vida. abría la puerta en su momento, pero en Claro. Y realidad lo que llegas, te da el y activo es llegas otra al mercado cosa. laboral, yo, chico de Castellón, pues medio inteligente, medio espabilado. ¿Y qué oportunidades tenías? Vete de administrativo a una empresa de cerámica, ¿no? Porque es que además en la universidad no te enseñaron. Yo salí de la universidad sin saber lo que era M&A, sin saber lo que eran los fondos de private equity, sin saber nada de eso. Era un chaval tonto, tonto que la universidad le pareció fácil, o sea, la saqué fácil y fui a clase el primer semestre, después no volví y no me sirvió porque dije, es que esto no me sirve para absolutamente nada, me están diciendo que me lea unos libros, pues yo me voy a leer esos libros y otros y ya está, y después sales y no te sirve para absolutamente nada. Y Pero ahí es mira, cuando despiertas, te voy a dices, decir la un... titulitis, No, sí. perdón, sí, no, que ibas a cerrar la frase, que la titulitis es verdad que es... Bueno, pues Ah, eso. la titulitis es un problema. Y ya no tanto Sí. en España, que también, pero en Estados Unidos es un problemón. Porque tú tienes a Uf. gente, a Sí, sí. miles de personas endeudadas, con deudas por encima de $100.000 por haber Solo por el estudiado en la título. universidad, Mm. para haber estudiado, y no me quiero meter con la gente que estudia esto, pero es que no van a encontrar trabajo. Historia del arte, estudios de género, etcétera, etcétera. Pagas $100.000 para conseguir un título, porque se supone que con el título vas a encontrar trabajo. ¿Tú sabes lo que pasa en Estados Unidos? Estados Unidos, entre el 30 y el 40%, ¿vale? De los titulados universitarios, al cabo de 5 años de graduarse, están ejerciendo un trabajo para el que no necesitaban título. Para que Es veas. una barbaridad Para que la veas. cantidad de recursos que se ha desviado en un sistema educativo que no funciona. Entonces, ¿cómo debes? Bueno, pues si necesitas título, que no lo sé, ya te digo yo,
no sé si para sacarte el título de asesor financiero necesitas título universitario. Creo que sí, pero no lo sé. Pues te sacas uno y ya está. Asesor Y financiero, creo después que y no te hace después falta, ¿eh? Precisamente no esa hace es la falta, pues bueno. anécdota que te iba a contar, que yo estudiando el título de asesor financiero, el CISI, me llamó mucho la atención porque yo no tengo la carrera de economía. Y en cambio, todo lo que venía ahí, que se supone que la gente que tenía la carrera de economía iba más avanzada, yo iba más avanzado que muchos que tenían la carrera de economía. Y yo decía, joder, pues esto ya lo sé, esto ya lo sé, esto ya lo sé, las opciones financieras, esto también, esto no sé qué, esto no sé cuántos. Y dices, joder, si es que ves, mi formación activa, trabajando de esto mucho tiempo, me ha dado más plus que alguien que tenía una carrera de economía. Y yo ahora mismo puedo Pero sí, impartir pero incluso clases de si es que, macro. si es que lo que yo digo, según de universidades, hay universidades muy buenas. Estoy hablando de la típica universidad pública española normal de provincia, ¿no? Yo estudié en Castellón y esta es la que había. Cuando sales, lo mejor que puedes hacer es, ojalá tuviéramos un botoncito en la cabeza de borrar, ¿sabes? Como enviar a la papelera de reciclaje. Y todo lo que te han enseñado en la universidad, borrar. Toda la papelera de reciclaje, excepto algunas asignaturas como contabilidad y todo eso, que sí es útil, ¿vale? Pero son contadas asignaturas, ¿vale? La inmensa mayoría, macroeconomía, microeconomía, todo lo que enseñan es auténtica basura. No te va a servir para nada y no es la buena macro, micro que te sirve para el mundo profe, que te sirve para entender los ciclos. Yo, yo me pregunto, aquellos que nos estáis viendo que habéis estudiado economía y estéis trabajando, a no ser que seáis economistas del Estado y demás que estáis expuestos a esto, pero vosotros seríais capaces de analizar el ciclo, no tenéis ni idea. Y habéis estado 4 años estudiando economía y no tenéis ni idea. Y no sois buenos inversores, la mayoría. Y se supone que si entiendes de economía puedes invertir bien. Entonces, ¿qué pasa? Pues que no se enseña bien. No se Nos enseña bien, enseña es bien verdad, es y eso verdad. es un problema. Pero ¿cuál es el problema? Y aquí me voy a meter con absolutamente todo y seguramente me anulen, ¿no? ¿Cuál es el problema? ¿Quién te da clases en la universidad? ¿Quién te da clases en ¿Quién la te da universidad? clases? Dilo, dilo, dilo. ¿Qué te da clase? Porque yo no recibí clases de nadie que trabajara. A mí mercados financieros no me la enseñó un gestor de fondo. Me enseñó una señora que la estimo mucho, ¿vale? Que nunca en su vida ha trabajado. Nunca. Es que me va a enseñar nada. Me va a enseñar absolutamente nada. ¿Qué profesor tuve, por ejemplo, de contabilidad de gestión? ¿Vale? No es contabilidad financiera, es contabilidad para gestionar internamente, ¿no? De una persona que no había trabajado en su... Y así todos, A mí me pasó lo todos, mismo en la carrera. Periodistas en todos. activo que trabajaran en medios. De toda la carrera, 5 años que yo hice licenciatura, ¿eh? 5 años. Te puedo decir Que tú que eres muy de... viejo. Tú eres muy Yo soy viejo. más Yo hice viejo. grado ya. Sí, sí, yo es que soy del 88, tío. Te saco un poco de... te saco unos años. No, pero lo que te iba a decir, como mucho 6 de una carrera de 5 años, ¿eh? Y todas las asignaturas, bueno, cuatrimestrales y anuales, dependiendo. Entonces, dices, joder, ¿sabes? Luego ya, si entramos en la práctica que se hace del periodismo, que tenían estudios como si fueran de los años 70, ¿sabes? Dices, aquí esto, o sea, estábamos ya con los móviles, ¿sabes? Quiero decirte, o sea, no tenía sentido, o sea, está obsoleto todo, o sea, la educación está obsoleta, hay mucho que hacer y yo Mira, te doy la razón en eso. yo ahora doy clases en la universidad y estoy teniendo algún problema con algún. Yo doy clases muy específicas, ¿no? Finanzas corporativas y todo. Y estoy teniendo algún problema con algún profesor, que es un profesor, si me escucha, me da igual. Internacionalización de negocios, ¿vale? Y en la asignatura de internacionalización de negocios, que sean alumnos de ya último año, les están pidiendo que hagan un plan financiero, etcétera, 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 ¿no? Un plan de negocio, cómo van a hacer una compañía internacional y demás. Y me vienen mis alumnos, porque yo mi asignatura la tienen en el semestre anterior, me dicen, mira, es que nos están diciendo esto, que el cash flow empieza por ingresos y por gastos. Y digo, eso, aparte de que está mal, es que está en contra de toda la normativa contable. Entonces, ¿qué pasa? Yo les pregunté, bueno, ¿y este profesor de dónde viene? No, este profesor es doctor y no ha trabajado en su vida, ¿no? No. Ok, por ahí está el problema. No tiene ni idea de nada y se le está enseñando a los alumnos a hacer una cosa que está mal, que está mal, ¿vale? No voy a entrar en detalles para aburriros, pero es un problema. Y yo estoy en una de las mejores universidades de la zona en la que si te digo el precio, me alucinas. Y ese es el problema. Es el problema que tenemos en todo el mundo. En nuestras carreras, ¿vale? Porque después ves el nivel de ingeniería, por ejemplo, o de medicina de los estudiantes españoles No, 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 es brutal. y son demandados, Súper no te digo, competitivos. no te digo en todas las universidades, ¿vale? Pero a nivel general y demás es súper competitivo y que los demandan en todos los sitios, ¿vale? Un ingeniero de ICADE tiene la vida solucionada de por vida, ¿vale? Pero en nuestras, es que hay demasiadas universidades que ofrecen demasiados títulos, hay demasiados alumnos. Yo me acuerdo que en mi carrera empezamos 350 y nos graduamos 20.
¿Sabes la cantidad de recursos que se han tirado a la basura por esto? Es una barbaridad. Pero tú, Esa Edgar, gente que se... ¿tú cuántos te crees con los que compartía clase, que éramos ciento y pico en una clase, 150 o yo qué sé, eso era una locura? ¿Cuánta gente ha tenido el título de periodismo de ahí? ¿Y cuántos están trabajando de periodistas? ¿O en una agencia de comunicación? Te digo que el 20% estoy siendo muy generoso, ¿eh? O sea, estoy siendo ultra generoso. Entonces, Mira, yo el otro día no, en febrero me junté con un compañero mío de promoción, ¿vale? En Miami, que él está ahí trabajando, y nos pusimos a repasar así por entretenernos, pues la orla, ¿no? De los que se graduaron y a ver dónde están, a ver dónde están todos. Nosotros dos somos los únicos que estamos trabajando de lo que hemos. Los demás no necesitaban una carrera. pues De eso, una si es promoción que... enorme. De una promoción enorme. ¿Tú sabes la cantidad de recursos tirados a la basura? O sea, porque aquí el problema, ¿sabes el problema que hay con la educación superior? Que es que el fontanero paga impuestos para que el hijo del ricachón estudie en la universidad pública. Ese era el problema. Que se dedican recursos hacia personas que muchas veces no se lo merecen. Y después, aquellos que sí se lo merecen porque se esfuerzan, porque no tienen recursos y demás, no hay dinero para becas para ellos. ¿Por qué? Porque se les está subvencionando la educación a quien no se la merece. Y eso es un problema. O sea, eso es un problema. Que no se le dé becas a quien lo necesite de verdad. O De sea, verdad. yo no sé tú, pero yo tuve que trabajar mientras estudiaba para Yo pagarme la también. universidad. Yo tuve que trabajar también. Yo también Yo tuve que tuve que trabajar. trabajar. Y después Sí, sí. me iba a la universidad, y veía a los tal con beca de comedor. Y digo, ¿cómo puede ser? Pero si esta persona está forradísima en comparación a mí. O sea, es un sinsentido el sistema educativo superior en España y en toda Europa y en Estados Unidos igual, ¿eh? Exactamente igual. O sea, es prohibitivo para la gente de más bajo nivel, es prohibitivo. ¿Por qué? Porque normalmente tienes que trabajar. O sea, no hay un sistema de becas que te permite dedicarte 100% a estudiar para el que de verdad se lo merezca. Y después hay una cantidad de gente que, como la universidad es barata, que no debería ser barata, debería ser cara para aquel que no se le ocurre, que desperdicien recursos. Tú has suspendido, o sea, esos 350 que empezaron en mi promoción, que al año siguiente 100 tenían que repetir curso, esos tendrían que pagar el coste entero de la educación. Y ese coste entero subvencionaría al que se está esforzando para que pueda dejar de trabajar y estudiar. Eso en Estados Unidos, en las universidades privadas, sí que pasa. ¿Vale? Si tú te vas a Stanford, etcétera, 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 estás Ivy League y eres súper bueno, te dan beca completa. Beca completa significa que te pagan la comida, te pagan la estancia y te pagan pues, el curso. Entonces, ahí sí puedes dar un salto social. Pero en España tenemos la situación que es estúpida. Hmm. La mayoría paga un precio muy bajo y esa mayoría no se merece pagar ese precio bajo, tendría que pagar un precio alto y dar más, o sea, distribuir más la situación, ¿no? Y eso haría y no abrir tantas plazas. Eso haría que si no hay tantas plazas no se necesitan tantos profesores y los que hay son los mejores. Ese es el problema. Si es que las universidades tienen falta de profesores. Por eso contratan a quien tienen que contratar que no sabe nada. Porque no hay gente. No hay gente preparada para dar clases y dispuesta para el salario que pagan en una universidad pública española, ¿eh? Que ahí habría que hablarlo. Porque claro, un profesional no puede ser profesor titular, tiene que ser profesor asociado. Y un profesor asociado cobra una miseria. Una miseria. Una Hmm. miseria. Entonces, yo nunca daré clases en la universidad pública española, siempre en la universidad privada. En la privada, claro, me pagan a $300 la hora de clase. Así sí, así sí doy clase. Y así sí tengo alumnos de élite que vienen con beca, muchos. Ojo. Claro. Entonces, ese era un problema, ¿no? Y ese problema de la educación, ese problema de lo que hemos hablado antes de los presupuestos públicos, eso está carcomiendo la sociedad. La sociedad se está adormeciendo, se está acostumbrando, se está apesebrando, está dependiente del Estado, se está empobreciendo. Y eso en 2 generaciones un país se destruye, ¿vale? Y en 3 tiene que llegar una revolución y cambiar el sistema completamente, que es lo que estamos viviendo en Argentina. En Argentina ahora está viendo una revolución con Milei, que ya veremos si lo hace bien o no, eso no lo sé, eso ya analistas políticos que lo digan. Pero que el que haya ganado las elecciones Milei es la muestra de un descontento generalizado en un Hmm. país que estaba deshecho, Sí, deshecho, sí, sí, sí. deshecho completamente. Y esa situación de Argentina nos puede pasar a nosotros. Recordemos, Argentina a principios del siglo XX era de las economías más potentes del mundo. Más potentes del mundo. En un siglo, medio siglo, ha perdido todo. Y eso Hmm. no es nada en términos temporales. Tú y yo, Héctor, como España sigue este camino, cuando tengamos 50 60 años, España está en la ruina. Si Como sigue este sigamos camino. así, mal vamos. Y del conjunto de la Unión Europea, muchos de los países, ¿no? O sea, desde luego que sí.
Oye, vamos a ir cerrando, que nos hemos liado oye, muy a gusto, ¿no? La verdad, ha sido Y un no, y podcast no con toda hemos regla. hablado nada de empresas, no me has preguntado nada por dónde invertir ni nada. Bueno, la Eso está próxima. muy Como mal. vas a volver pronto. No, pero bien, ha sido entretenido, joder. Yo creo que la gente. Mira, dices, hoy Edgar me ha ganado, chapó, dice Jesús Pinazo, que es habitual por aquí. Edgar gana siempre, Edgar siempre gana los corazones de la gente, claro que sí. El Rojero también dice, Héctor, tiempo habrá, grande. Paz también, que muy buena charla, que muy distendida. Eso es lo que también pretendo, ¿no? Que tengáis charla distendida. Insisto, si os ha gustado la charla y no me conocíais, seguid el canal, que siempre lo agradezco. Comentad por aquí por el chat como estáis haciendo, igual en los comentarios de YouTube, como os he dicho antes. Dejad vuestro like, suscribíos, que nos ayuda a seguir creciendo. Y por cierto, a las 8:30 estoy en el canal de los locos. En el canal de los locos estaré en la tertulia, que Edgar no va a estar, pero yo sí voy a estar. Intentaré aportar mi grano de arena por ahí. Así que tenéis que ver la charla, canal de YouTube de los locos de Wall Street. Bueno, en la que vamos a hablar de inflación, Reserva Federal, bueno, mil cosas, ¿no? Que también hemos tratado por aquí. Edgar, como siempre, un placer tenerte por aquí. Yo mañana, fíjate, me estoy lanzando también a analizar cositas, así que también me está pidiendo la gente. Mañana voy a hablar de la plata, a ver qué tal. Hablé del oro, que ya sabes que estoy demasiado expuesto. No me está yendo mal tampoco. O sea, has batido al mercado, es cierto, y yo el año pasado también, pero un poco de coña en mi caso. O sea, en el tuyo ha sido más selectivo y tal. En mi Yo estoy en caso, plata, en oro no, pero en plata sí estoy. pues en plata mañana lo voy a analizar porque me parece que también es para estar, ¿eh? Y mañana lo voy a decir, y es una opinión personal. Aquí disclaimer, que nadie nos haga caso, ¿no? Pero estoy de acuerdo contigo. De la plata por el uso industrial y demás, y estaba viendo gráficos de la demanda de plata futuro proyectada y demás por el uso industrial. Y ojo, mañana lo vemos porque me ha llamado mucho la atención. El próximo programa contigo lo comparto, esta idea, que seguro que vamos a estar de acuerdo ahí. Ok. Así que lo dicho, mañana 5 de la tarde, hora española, por aquí, para analizar todo esto. También voy a tener documentos en exclusiva de Fidelity y de Allianz Global Investors, así que un programa súper completo. Un abrazo a todos, muchas gracias por pasaros por aquí y nos vemos ahora en un ratito a las 8:30 en el canal de los locos. Chao, hasta mañana.